Hola, hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a su canal favorito. ¡Qué alegría tenerlos por aquí nuevamente! Espero que estén teniendo un día maravilloso y estén listos para sumergirse en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire, un rumor que ha puesto a todos los fans de la farándula a especular, la supuesta reunión secreta de Atai y Serrini. Sí, han escuchado bien. Están juntos de nuevo y vamos a descubrir toda la verdad. En este vídeo, vamos a ir más allá de los titulares y los chismes superficiales. Vamos a investigar a fondo, recopilar la información más reciente y analizar las pistas para intentar arrojar luz sobre lo que realmente está sucediendo con esta carismática pareja. ¿Hay reconciliación en el aire? ¿Es un simple encuentro profesional? ¿O quizás algo completamente diferente? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Toquen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y mantenerse al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Bueno, vamos al grano. La noticia de una posible reunión entre Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya ha revolucionado las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Para quienes no están familiarizados, ellos son dos de las estrellas más grandes y queridas de Turquía, y su historia juntos, tanto en la ficción como en la vida real, siempre ha generado una fascinación especial. Recordemos que ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que cautivó a millones de espectadores con su química y su historia de amor. Esa química traspasó la pantalla y durante un tiempo, los rumores de que su relación era más que amistad se volvieron casi una certeza para muchos. Desde que terminaron su relación hace ya un tiempo, los fans nunca han dejado de soñar con su posible reconciliación, o al menos, con verlos trabajar juntos de nuevo. Y parece que ese sueño podría estar a punto de cumplirse, o al menos, eso sugieren los últimos rumores. Las primeras informaciones sobre esta supuesta reunión secreta surgieron hace tan solo unos días, y como era de esperar, explotaron en Internet. Se habla de un encuentro privado, lejos de las cámaras y de los ojos curiosos, en un lugar que aún no ha sido revelado. ¿Quién orquestó este encuentro? ¿Fue una casualidad, una decisión mutua, o quizás una propuesta laboral? Hemos estado rastreando diversas fuentes, desde blogs de entretenimiento turcos hasta cuentas de fans muy activas en redes sociales que siguen de cerca cada movimiento de Atai y Serrini. Lo que parece haber encendido todas las alarmas son unas fotografías y testimonios, aún escasos y un poco confusos, que sugieren la presencia de ambos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Se habla de un encuentro en un restaurante exclusivo en Estambul, y algunos testigos afirman haberlos visto juntos. Sin embargo, es importante ser cautelosos con esta información, ya que en el mundo del espectáculo los rumores vuelan y no siempre se basan en hechos concretos. Lo que sí podemos confirmar es que ambos actores están atravesando momentos profesionales muy interesantes. A Atai Ulusoy, después de su éxito con series como El Protector, y la más reciente Cubra en Netflix, continúa consolidándose como uno de los actores más cotizados a nivel internacional. Por su parte, Serrini Sarkaya, después de su espectacular paso por el teatro con la obra Alice Musicali, ha vuelto a la televisión con la aclamada serie Aile, donde su actuación ha sido aclamada por la crítica y el público. Dada la magnitud de sus carreras, una colaboración conjunta, ya sea en un proyecto audiovisual o algo más personal, sería sin duda un evento de gran envergadura. Ahora, volviendo a la reunión secreta, ¿qué podría significar esto? Las teorías son muchas. Una de las más populares es, por supuesto, la posibilidad de una reconciliación. Los fans que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo se aferran a esta idea con fervor. Y no es para menos, la química que compartían era innegable y muchos creen que eran una pareja perfecta. Si esto fuera cierto, estaríamos ante una de las noticias de reconciliación más esperadas en el panorama del entretenimiento turco. Otra posibilidad, quizás más realista desde un punto de vista profesional, es que esta reunión esté relacionada con un nuevo proyecto juntos. Imaginen una vez más a Atai y Serrini compartiendo pantalla. Sería un regreso triunfal a la ficción, y sin duda, una serie o película que se convertiría en un éxito mundial instantáneo. Podría tratarse de una nueva adaptación de alguna novela,
o quizás un guión original escrito especialmente para ellos. Los productores sabrían que juntarlos de nuevo es una apuesta segura. La experiencia que ambos han adquirido desde Medcezir los convertiría en intérpretes aún más maduros y capaces de dar vida a personajes complejos y apasionantes. También existe la opción de que sea un encuentro puramente casual o amistoso. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo y es natural que conserven algún tipo de relación. Quizás simplemente se reencontraron para ponerse al día, compartir experiencias profesionales o simplemente pasar un rato agradable. Si bien esto no generaría la misma euforia que una reconciliación o un nuevo proyecto, tampoco se descarta, y en cierta medida, sería una muestra de madurez y respeto mutuo tras su relación pasada. Lo que sí está claro es que los detalles son escasos y la información aún está en una fase embrionaria. Los medios turcos están haciendo todo lo posible por obtener confirmaciones, y los paparazzi, como siempre, están al acecho. Sin embargo, hasta ahora ni Atay ni Şeriney han emitido declaraciones oficiales al respecto. Y en el mundo de las celebridades el silencio a menudo dice más que 1000 palabras, pero también puede ser una estrategia para evitar el circo mediático. Lo que sí hemos observado es una intensa actividad en las redes sociales. Los hashtags relacionados con ellos y con esta supuesta reunión están en tendencia. Los fans están compartiendo teorías, editando fotos y expresando sus deseos y expectativas. Es fascinante ver cómo la comunidad de seguidores se moviliza y crea su propia narrativa en torno a estos eventos. Es un recordatorio del poder de las redes sociales para amplificar, y a veces, incluso para crear, la conversación pública. Para profundizar un poco más en el contexto, recordemos que la relación entre Atay y Şeriney fue bastante mediática en su momento. Aunque ambos son conocidos por ser bastante reservados con su vida privada, los flashes de las cámaras y los rumores siempre los acompañaron. Después de su ruptura, ambos han mantenido perfiles discretos, centrándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Sin embargo, la imagen que dejaron en Medcezir es tan fuerte que muchos fans sienten que son una pareja destinada a estar junta, ya sea en la ficción o en la vida real. Hemos analizado varias fuentes y si bien la información sobre el encuentro es tenue, hay ciertos elementos que sugieren que algo de verdad hay en todo esto. Por ejemplo, algunos informes mencionan que el encuentro tuvo lugar en un club privado muy selecto, donde es difícil acceder para la mayoría de las personas, lo que explicaría la falta de fotografías claras y la escasez de testigos. Además, se rumorea que este encuentro podría haber sido organizado por un amigo en común o un miembro de la industria del entretenimiento que está interesado en reunirlos para un proyecto. Ahora bien, seamos realistas. En este tipo de situaciones, es crucial separar los hechos de la ficción. Mientras que la emoción y la esperanza de los fans son comprensibles, debemos esperar a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones definitivas. Los tabloides y los sitios de chismes a menudo exageran o inventan historias para generar clics y atención. Por eso en este canal, siempre nos esforzamos por presentar la información de la manera más objetiva posible, basándonos en datos verificables o, al menos, en rumores con una base sólida. Hemos intentado contactar con personas cercanas a ambos actores, pero como era de esperar, han mantenido un estricto silencio. Lo cual, como mencionamos antes, es una táctica común en estos casos. Si hubiera algo que quisieran compartir, seguramente lo harían a través de sus representantes o de manera oficial. Por ahora, solo podemos especular y esperar. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de la expectativa y de la posibilidad. La mera idea de ver a Atay y Şeriney juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto o quizás en un nuevo capítulo de sus vidas personales, es emocionante para sus seguidores. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es que han surgido rumores muy fuertes sobre una reunión secreta entre Atay Ulusoy y Şeriney Sarıkaya. Se habla de un encuentro en Estambul, pero los detalles son escasos y no hay confirmación oficial. Las teorías van desde una posible reconciliación hasta una colaboración profesional, o simplemente un reencuentro amistoso. Lo que es innegable es el gran revuelo que esta noticia ha causado entre sus seguidores. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Qué les gustaría ver a Atay y Şeriney haciendo juntos? ¿Una nueva serie, una película, o tal vez una reconciliación en la vida real? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios.
Nos encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas con ustedes. Y para finalizar, si les ha gustado este vídeo y disfrutan en nuestras exclusivas y análisis, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo es muy valioso para nosotros. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Atai y Serinei, o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos despedimos por ahora, pero prometemos seguir investigando y trayéndoles toda la verdad, tan pronto como la tengamos. Hasta la próxima. Adiós.